¿Quieren ver una verdadera historia de detectives fuera de serie? Entonces prepárense bien y suban a su alfombra mágica, porque ustedes tienen su imaginación. Invasores fantasmas del espacio, llaves maestras a la magia nuclear, la aventura del descubrimiento, los mejores 50 años en la historia de la humanidad. Pero, ¿qué hacemos para que todo esto quepa en el programa? Es muy fácil. Se lo pediremos a tu pantalla. Ya lo he hecho. Pero cuando está en blanco aquí, también está en blanco allí. La pantalla mágica. Espera, puede que no esté en blanco aquí. Venga, pantalla mágica, haz algo. Aquí estamos en la Tierra del Misterio, señoras y señores. Y vaya diversión que tenemos para ustedes. Una noche estupenda, estupenda. Cada persona tiene su candidato para un cuento de detectives. Agatha Christie, Stanley Gardner, Dorothy Sayer. Cada uno tiene su candidato mientras que todos se reúnen alrededor de la Academia de Artes de Detección y Ciencias. Porque esta noche van a elegir el ganador del premio a la mejor historia de detectives de la primera mitad del siglo XX. La mejor historia de detectives. ¿Alguna palabra de los jueces ya? Veamos. Apenas puedo ver a los jueces. Vaya cómo sudan. Esto es muy aburrido. Vaya escritores. Esto es un misterio. Solo viendo la primera página sé quién lo hizo. Sé quién es. Todos reconocéis al presidente Edgar Allan Poe, cuya historia Los asesinatos en la calle Morgue es mundialmente conocida. Muy interesante. A su derecha, a Charles Dickens, quien nos dio una de las más extrañas historias de detectives jamás escrita, la historia no acabada de Edwin Drood. A la izquierda del presidente, Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Esa calavera de oro que veis en la mesa, ese es el premio para el ganador, el codiciado galardón Edgar. Eso es. Se me ocurre que... Señores... ¿Qué vas a hacer? Muy honrados jueces, tenemos otro participante para ustedes. ¿Otro participante? ¿De qué está hablando? El concurso está cerrado. Pero, ¿cómo puede ser cuando nosotros tenemos la mejor historia de detectives de los últimos 50 años? El extraño caso de los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos. El extraño caso de los rayos cósmicos. Un título bueno. Se da cuenta, por supuesto, de que una historia de detectives tiene ciertos requisitos. Análisis, deducciones, pistas que parecen muy insignificantes. Eso es. Pues nuestra historia empieza con una pista tan insignificante, señor Poe, que ni siquiera fue detectada durante 100 años. Una historia de detectives abarca mucho, tiene muchas posibilidades. Muchas posibilidades, dice. Jim, la película número 3. El caso de los rayos cósmicos hizo que se revolucionara el mundo entero. Miren, miren. Plantas de energía nuclear en el futuro. Submarinos atómicos. Aviones atómicos. Química radiactiva. Isótopos para la medicina. Y prepárense. ¿Qué les parecen esas posibilidades? Bueno, señores, ¿servimos? Fedor. Niet. Para mí la ciencia es un gran aburrimiento. ¿Un gran aburrimiento? ¿Se da cuenta de que mientras estaba hablando, el criminal le ha disparado en la cabeza con 20 balas atómicas? Bien. Me gustan los agujeros en la cabeza. ¿Y localizaron a este criminal a través de la pequeña pista de que hablaron? Sí, la historia empieza como un robo cualquiera. Un robo de este sencillo electroscopio, un instrumento corriente usado hace generaciones para detectar la radiación. Es un frasco hermético con una barra aislada de metal, de la cual cuelgan 2 hojas doradas. Normalmente cuelgan rectas. Gracias, muchacho. Pero como saben todos los niños de la escuela, cuando se aplica corriente eléctrica así, las hojas resultan cargadas. En cuanto a los poderes de detección del electroscopio, cuando la radiación de este trozo de uranio entra en el frasco, el aire del interior queda dispersado en fragmentos cargados y algunos neutralizan la corriente de las hojas haciéndolas caer. Y cuanta más radiación haya, más rápido caen. ¿Esto qué es, un colegio?
¿Dónde está el misterio? El misterio es que cuando se aparta el electroscopio cargado sabiendo que no hay nada de radiación alrededor, las hojas doradas misteriosamente pierden su potencia y se caen sin remedio. La pequeña pista. Así que perder un poco de electricidad es un robo. Eso es lo que opinaron los científicos, un robo. Dale. Ahora, imagínate que el electroscopio cargado es un banco y la radiación son los ladrones, los atracadores. Mira, la gente depositando sus tan duramente ganados electrones en sus cuentas de ahorros. Espera un momento. Esa no es una cliente. Esa es la señorita Rayo Ultravioleta. Es una de las ladronas más astutas. Te quitará los electrones de encima. ¿Por qué no subes por un corrientazo algún día de estos? No, no lo hagas. Ese es un primo lejano de la señorita Ultravioleta, el señor Rayo Gamma. Las paredes normales le traen sin cuidado. Ahora se acerca una pandilla muy mala a la banda del uranio. Esos hombres han estado en la cárcel tantas veces que les han puesto números. 234, 235 y 238. Oh, el 235 no llevará lo que sospecho. Sí, esos muchachos tienen la bomba atómica. ¡Socorro! ¡Socorro, sheriff! ¡Sheriff o quien sea! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Por allí! ¡Por allí! ¡Deprisa, por allí! ¡Contrata más guardias! ¡Estos robos no pueden continuar! ¡Reconstruye el banco con paredes de plomo de 3 metros de espesor! Así que con 3 metros de espesor el banco electroscopio se convirtió en el Fort Knox de la ciencia. Ni siquiera uno de los ladrones fue suficientemente listo, ni la señorita Ultravioleta. Bien hecho. Ni persistente como el viejo Gamma. Muchas gracias. Ni fuertes como los chicos uranio para penetrar. Ya no entrarás más en mi banco. ¡Socorro! ¡Socorro! Un momento, ¿qué ocurre ahora? ¡Otro robo! ¡Otro robo! Vaya, alguien ha entrado. Debe haber un bandido fantasma. ¡Un bandido fantasma! ¡Llama al alcalde! ¡Llama al ejército, a la marina! ¡Las fuerzas aéreas tienen que capturarle! Se busca vivo o muerto al bandido fantasma. Recompensa un premio Nobel. ¿Y eso es literatura? Bueno, es... No. Intentamos señalar, señores, que solo unos cuantos centímetros de plomo pueden proteger cualquier electroscopio de cualquier radiación conocida, aun de los rayos X más fuertes. Pero esta era una nueva radiación y ni las paredes de 3 metros de espesor eran capaces de detenerla e impedir que las hojas se cayeran. Eso significaba que alguna desconocida superpotente radiación fantasma andaba suelta. ¿De dónde era este fantasma? La primera teoría era que procedía de algún nuevo elemento radioactivo de la Tierra. Pero ¿cómo demostrarlo? Un físico jesuita, Theodore Wolff, pensaba que sabía cómo. El padre Wolff razonaba que si la nueva radiación procedía de la Tierra, cuanto más alto subieras, más débil sería, y más tiempo tardaría en descargar las hojas del electroscopio. En 1910 el buen padre fue a la Torre Eiffel, cargó el electroscopio y con cuidado midió el tiempo que tardó la radiación desconocida en robarle la corriente a las hojas. Subió y desde arriba a unos 330 metros por encima de la Tierra cargó el electroscopio de nuevo. De manera que si la radiación desconocida procedía de la Tierra, su electroscopio tendría que descargarse más lentamente. Pero no fue así. Al contrario, se descargó más rápido. El padre Wolff no lo sabía, pero su experimento era el comienzo de una de las investigaciones más importantes en la historia de la ciencia. Otros investigadores, como Victor Francis Hess, decidieron que la Torre Eiffel no era lo suficientemente alta, así que en 1912 el señor Hess le pidió prestado un globo al ejército austriaco. Pasó los 330 metros del padre Wolff, luego los 1.600, 3.300, 4.300, 4.600 y por fin 5.000 metros.
Allí cargó el electroscopio de nuevo y descubrió que sus hojas se caían 2 veces más rápido que en el suelo. A esa altura, la radiación fantasma se volvía más fuerte en lugar de más débil. Esto sí que tenía a todos los científicos perplejos. No podía ser que el bandido fantasma procediera de la Tierra. Así que, ¿de dónde procedía? Señores, por favor, estamos en antena, todo el mundo está escuchando. ¿A quién le van a otorgar el premio? No estamos listos todavía. Que pongan un anuncio. ¡Vete! ¡Sal de aquí! ¡Ay, ay! Su bandido es algo que vuela, una especie de hombre murciélago atmosférico. Esa era la suposición, que la extraña radiación procedía de nuestra propia atmósfera. La disputa se resolvió cuando el famoso científico norteamericano Robert A. Milligan empezó a investigar el caso. Ayudado por Ira Bowen, director de los observatorios Palomar y Mount Wilson, Milligan construyó un electroscopio que medía y registraba el tiempo de descarga de las hojas y luego las cargaba de nuevo automáticamente. Es decir, una especie de sabueso mecánico automático. Los sabuesos parlanchines de Milligan recogían datos desde alturas de 16.500 metros encima de los llanos de Texas y de las aguas profundas de los lagos de las montañas de California. Demostraron sin duda que los rayos no procedían de nuestra propia atmósfera. Entonces, ¿de dónde procedían los rayos? ¿Del sol? No. Eran balas. ¡Qué fácil! ¡De Marte! No, los rayos no procedían del Sol, de la Luna, de los planetas o de las estrellas. Diles por qué, doctor. Bueno, porque los observadores de todo el mundo se fijaron en algo muy curioso. La radiación fantasma era igual por la noche que por el día, cayendo en cada lugar de la Tierra con la misma fuerza. Lo que quería decir que no podían proceder de un solo punto de origen. Así que los muy asombrados detectives se habían encontrado con unos super rayos cuyo escondrijo era el más grande jamás imaginado. Los grandes espacios abiertos del universo. Sí, el señor Milligan, que se había dado cuenta de la extraordinaria naturaleza de estos rayos, les llamó rayos cósmicos. Se está poniendo interesante. ¡Qué lástima! Fantasmas verdaderos. Y de un lugar donde nadie podrá verlos. Uno no tiene por qué ver a un criminal para poder reconocerle, Charles. Su expediente, sus huellas dactilares, su método de operación, su manera de pensar suelen dar una imagen más precisa a la policía que los ojos. ¿Un expediente de un rayo? Eso es exactamente lo que los detectives científicos querían conseguir. Un expediente. Bien, ya habían descubierto el escondrijo del criminal. Nada menos que el universo entero. Entonces, ¿cuáles son las características físicas? La radiación se compone de ondas o de partículas. Con las ondas de los rayos tenemos energía ingrávida como la luz del sol o partículas sólidas de materia, pequeñas balas atómicas. Vamos a ver la respuesta a eso. En 1929, 2 detectives científicos alemanes, Walter Volta y Wernher Kolchester, hicieron una especie de ratonera cósmica. ¿Ratonera? Les voy a contar una versión rápida de lo que era su famoso experimento con este equipo moderno. ¿Quieres decir cómo descubrieron si los rayos cósmicos eran partículas o si eran ondas? Eso es. Ah, esto lo tengo que ver. Miren, esto es un banco de contadores Geiger. Los 2 alemanes sabían que cuando ondas electromagnéticas como los rayos X, rayos ultravioleta o rayos gamma atravesaban el contador Geiger, solo una de cada 50 ondas que pasaban podían activar el contador. ¿Una de cada 50? Así es, mientras que las partículas sólidas de materia, como los electrones, por ejemplo, hacían que el contador se activara cada vez que pasaba uno. Las partículas ganan a las ondas 50-1. Y eso solo en un contador. Bueno, colocando 2 bancos de contadores, uno encima del otro, así, y conectándolos de manera que las partículas y ondas tengan que pasar por los 2 contadores antes de poder activarlos, ya tendremos la respuesta. ¿Ah, sí? Sí, piénsalo. Las ondas que tienen posibilidades de 50-1 para activar un contador tienen asimismo posibilidades de 2500-1 si han de pasar por 2 contadores para activarlos. Vaya lotería, amigos. Mientras que las partículas sólidas pasan por los 2 contadores, activando el contador cada vez que una pasa. Bien, las partículas van ganando 2500-1, pero ¿qué papel tiene la ratonera? Oh, la ratonera es este grueso trozo de plomo que se mete entre los 2 contadores.
Y este plomo es lo bastante grueso como para contener toda la radiación que hay en el aire, impidiendo que llegue a los contadores de abajo. Pero los fuertes rayos cósmicos lo atraviesan como una bala atraviesa el aire. Voy a encender la ratonera. Y ustedes pueden determinar si los rayos cósmicos golpeándolos ahora mismo en esta habitación son ondas o partículas. Y recuerden, si suena de vez en cuando, son ondas. Si suena constantemente, son partículas. ¡Partículas! Asombroso. Sí, partículas. Lo que se oye son verdaderas balas de rayos cósmicos, las mismas balas que nos golpean a todos. Investigación de primera clase. Y otro dato para incluir en el expediente. El invasor del espacio es una partícula. ¿Estas partículas son como miga de pan, caspa o qué? No, algo muy diferente de la caspa. Por partículas se entienden los pequeños ladrillos de materia que componen los átomos, como el lacre, los repollos, los reyes. Todos están hechos de 3 materias fundamentales, de las cuales la más ligera es el electrón con carga negativa. Con un peso 2000 veces mayor está el protón con carga positiva, y con un peso aproximado al protón, el neutrón sin carga alguna. Electrón, protón, neutrón. Pero ¿cuál de estos trones es el criminal del espacio? Esa era la pregunta. Con solo 3 sospechosos tenía que ser fácil averiguar cuál era el culpable. Bastante fácil, ¿sí? Puede que sí, de no haber surgido una complicación. Ah, una complicación. Una buena construcción, Fedor. Sí. ¿Y si hubiera descubierto, señor Poe, que las partículas que han estado descargando los electroscopios y activando estos contadores Geiger no eran los invasores cósmicos del espacio? ¿Y si hubiera descubierto que eran los secuaces del criminal? ¿Los secuaces? Quizás secuaces involuntarios. Realmente se llaman secundarios. Son trocitos de átomo del aire que se estrellan cuando los invasores primarios atacan nuestra atmósfera. A lo de la historia. Le aseguro que los lectores identifican a los malos de mis historias. Como Fagin, por ejemplo, en Oliver Twist. Si piensa que el personaje que va a ver es Fagin, a lo mejor lo verá más claro. Disculpa. Aquí está la Tierra, y alrededor su atmósfera. Una lluvia constante de partículas cósmicas. Millones y millones de ellas cada segundo cayendo en la atmósfera. Ahora vamos a observar una partícula y seguir su descenso a cámara lenta. ¿Y ese es Fagin? Así es, ese es Fagin. Está entrando ahora en la atmósfera de la Tierra. Esas cosas redondas que está pasando son átomos del aire. Cuanto más se acerca a la Tierra, más hay. Los está rompiendo con mucha facilidad. Miren lo que pasa cuando rompe. Fíjense. No lo pueden parar. ¿Ven esos hombres que van bajando? Esos son los secundarios de que estábamos hablando. Hay docenas y docenas. Trocitos de átomos del aire lanzados al combate violento por un primario. Ah, ahora lo veo. El culpable primario del espacio es Fagin y los secundarios de nuestra atmósfera son sus secuaces. ¿Lo ves, Fedor? No veo nada. Bien, más datos para el expediente. El expediente de Fagin. Su MO, método de operación, es a través de los secuaces. Esto se vuelve más interesante. Un genio operando a través de peones. No diría peones, señor Poe. Pronto se descubrió que los secuaces mismos tenían una fuerza enorme y muchísima energía y velocidad. Entonces, más datos para el expediente. Sí, para el expediente de los secuaces. Porque ahora los detectives científicos se dieron cuenta de que les hacía falta otro expediente. ¿Y dónde creen que encontraron sus datos para el expediente de los secuaces? Bueno, por lo visto parece que los secuaces dejan huellas. ¿Huellas? Y fueron detectadas por un dispositivo maravilloso, por una cámara de nubes. ¿Una cámara de nubes? Mire, señor científico, está intentando decirnos que invisibles criminales cósmicos dejan huellas visibles. Que quizás podamos ver nosotros. ¿Sí? Claro que pueden. Cualquiera puede verlas en su propia cocina. Apaga las luces, doctor. Cualquier niño puede construir esta cámara básica de nubes. Miren, primero se coge un trozo de hielo seco, luego un recipiente muy ancho. Se coloca el recipiente encima del hielo seco. Ahora
Conviene meter un trozo de tela negra en el fondo del recipiente para poder ver las huellas mejor. Se coge un trozo de cartón y se empapa de alcohol. Cualquier tipo de alcohol vale. El que estoy empleando es alcohol etílico. Se coge una plancha caliente. Caliente por arriba, frío por debajo. Se espera unos momentos para que el vapor del alcohol se enfríe y repose. Vamos a enfocar esta luz. Y... ahí está. Huellas de rayos cósmicos. No se pueden ver las partículas mismas en vuelo, pero sí que se pueden ver sus huellas. Algo parecido a los invisibles aviones elevados a altitudes que dejan sus huellas de vapor visibles. Huellas celestiales que revelan la velocidad, la altura y la dirección del avión. ¡Increíble! Tengo que enseñarle este truco a Tolstoy. Le va a mortificar. No puedo esperar para probarlo con Will Shakespeare. Oye, es mi truco, yo lo vi primero. ¡Fascinante! Pero las huellas de vapor parecen todas iguales. ¿Cómo pueden saber los detectives cuáles son las huellas que pertenecen a cada secuaz? Por supuesto, sí, sí. Muy buena pregunta, señor Poe. De las luces, doctor. Y la respuesta es sencilla, pero fascinante. Un imán en forma de U, como los que usan los niños para recoger clavos. Como sabrá, señor Poe, entre los polos de un imán hay un campo magnético indicado aquí con estas líneas de fuerza. Los detectives sabían que cuando una partícula cargada entra en un campo magnético, su trayectoria queda torcida por el campo en ángulos rectos a las líneas de fuerza. Si tuerce hacia la izquierda, su carga es negativa, y si tuerce hacia la derecha, su carga es positiva. Así que estos detectives científicos razonaban que si colocaban una cámara de nubes, esto es una pequeña maqueta de una cámara de nubes, en medio de un campo magnético muy fuerte... Las huellas quedarían torcidas. Exactamente, señor Poe. Los secuaces de los rayos cósmicos atravesando la cámara de nubes dejarían huellas torcidas. Y luego, colocando esta cámara aquí y sacando fotos de estas huellas, los detectives tenían una ingeniosa manera de identificar a los secuaces analizando sus huellas. Esto me gusta. Por ejemplo, como pueden ver en estas fotos de la cámara de nubes, esta partícula tiene una carga negativa porque su huella tuerce a la izquierda. Esta huella tuerce a la derecha, así que su carga es positiva. Estas son fotos de los verdaderos secuaces, ¿no? No de las partículas mismas, sino de sus huellas de vapor. Las huellas que dejan atrás en la cámara de nubes, atraídas a la derecha o a la izquierda por los fuertes imanes que hay fuera de la cámara de nubes. Cuando los detectives empezaron a sacar fotos de las huellas de los secuaces y las sofisticadas cámaras de nubes, equipadas con un ingenioso sistema de disparos inventado por Blackett de Inglaterra y Oculini de Italia, podían medir cuánto se doblaban las huellas y su espesor. Y descubrieron cosas increíbles. Los secuaces viajaban a velocidades inauditas. Velocidad, vaya. Finalmente, después de estudiar miles de fotos de las cámaras de nubes, identificaron a los secuaces. ¿Y quiénes creen que resultaron ser? Nuestros viejos amigos. Electrón, protón y neutrón. Esos tres materiales esenciales del universo. ¿Ladrillos de materia real que vuelan? Sí, imagínate. Sí, pero recuerden, estas maravillas de energía solo eran los secuaces. Así que imagínense lo que debe poseer el superpotente jefe Fagin. ¿Pero quién era este criminal, maestro? Sí, ¿quién? Ese era el rompecabezas. Los detectives habían identificado a la banda, pero no al jefe. Y como operaba a una altitud muy elevada, había un océano de aire entre ellos y Fagin. ¿Cómo alcanzarle? Les apuesto que no adivinan cómo le atraparon. Con una mujer, quizás. Sí, una especie de madre. Para coger a Fagin utilizaron a Madre Tierra. Espere un momento, Atómico. Sí, señor Dostoyevsky. De verdad utilizaron la Tierra para ver si Fagin iba armado. Para ver si llevaba una carga eléctrica o simplemente era un trozo de materia neutra. Apaga las luces, por favor. Esta es una maqueta de la Tierra con su escudo atmosférico. Este es el enorme campo magnético de la Tierra. Estos alambres representan las líneas de la fuerza magnética.
El campo de la Tierra, como cualquier otro campo magnético, puede torcer la trayectoria de partículas cargadas que lo atraviesan, pero no de las neutras. Por ejemplo, una partícula que procede del espacio. Esta es la partícula sólida, y esta parte marca su huella. Esta partícula, que no tiene carga alguna, atravesará la atmósfera de la Tierra en línea recta, como si no existiera ningún campo magnético. Así que si los fajín del espacio fueran sólidas partículas neutras, no les afectaría el campo magnético y entrarían en la atmósfera a la misma velocidad alrededor del mundo entero. Y dado que cada fajín produciría la misma cantidad de secuaces, los secuaces resultantes caerían de modo uniforme sobre toda la Tierra. ¡Oh, sí! ¿Veis? Si fajín fuera neutro, los secuaces caerían de modo uniforme sobre toda la Tierra. Charles, por favor, tengo orejas. ¿Puedo oír? Oh, disculpadme. Ahora vamos a ver lo que pasa cuando fajín está cargado. Sí, vamos a ver lo que pasa cuando fajín está cargado, sí. Si las partículas que entran están cargadas, digamos que estas bolitas rojas y estos tubos rojos representan las partículas cargadas y sus trayectorias. Decía que si las partículas que proceden del espacio están cargadas, sus trayectorias resultarían torcidas por el campo, como pueden ver en estos ejemplos. Y donde más se doblan es donde las partículas entran en ángulos rectos al llegar a las líneas de fuerza, tal como hacen aquí en el Ecuador. Como consecuencia, y este es un punto clave, muchas de las partículas que entran cerca del Ecuador tienen sus trayectorias tan dobladas que ni siquiera se dan con el escudo de la atmósfera. Observen esta, por ejemplo, entrando a este ángulo. Queda tan exagerada y radicalmente doblada que vuelve a salir sin penetrar en nuestra atmósfera. Igual que esta, que viene por aquí y sale disparada por ahí sin aproximarse ni siquiera a la atmósfera. En cambio, en los polos, las partículas resultarían muy poco dobladas, si es que se doblaran algo, porque entran paralelas a las líneas de fuerza. Fíjense en lo rectas que son estas trayectorias comparadas con las otras dobladas cerca del Ecuador. Así que si los fajín estuvieran cargados, nos golpearían más en los polos que en el Ecuador, soltando más secuaces delante de ellos en los polos que en el Ecuador. Y este llamado efecto de latitud se puede medir contando el número de colisiones que se producen en diversas latitudes al fondo de nuestro océano del aire. Dadas luces. Ah, cuantos más secuaces abajo, más fajín arriba. Un razonamiento excelente. El razonamiento es sencillo comparado con la investigación. Para la operación Secuaces, los detectives privados no patrullaban solamente una calle, ni una ciudad, ni un condado, sino que recorrían el mundo entero, de polo a polo, de los salones de Moctezuma hasta las orillas de Trípoli. Analizados y evaluados los datos de estas investigaciones globales, sin contar los problemas que experimentaron, revelaron que por cada 100 partículas secuaces llegando a la Tierra en los polos, solo había 87 que llegaban al Ecuador. Eso quería decir que había más fajín en los polos que en el Ecuador. Así que había un efecto de latitud. Y eso significaba que algún invasor del espacio estaba cargado. Los detectives estaban encima. El criminal maestro iba armado con una carga eléctrica. Eso quiere decir que fajín no puede ser un neutrón. Correcto, señor Poe. Un neutrón no tiene carga alguna. Entonces tiene que ser un protón o un electrón. Apuesto 100 rublos a que es un protón. Te veo con 2 libras, amigo. Pero digo que es un electrón. No, 3 libras. 2 Tienes que libras apostar son 2 es 3, bastante. 3. Bueno, pronto lo sabremos. Ahora, dígame, doctor, ¿era positiva o negativa la carga de fajín? Sí, sí. Esperen para saber cómo el gran maestro resolvió ese problema. Y con la Tierra otra vez. Sigue, doctor. Vamos a darle una vuelta al mundo y su campo magnético para poder observar el Polo Sur. Ya sabemos que una partícula con una carga positiva se doblaría a la derecha por el campo magnético, o hacia la izquierda si tuviera una carga negativa. Bueno, un físico italiano, Bruno Rossi, razonó que si los rayos cósmicos fueran positivos,
El campo magnético de la Tierra haría que la mayoría de ellos procedieran del oeste, atacándonos con más secuaces del oeste. En cambio, si fueran negativos, la mayoría procedería del este. Y de repente, la pista que faltaba nos llegó de México. Sí, donde 3 investigadores, Barder Compton, Abe Johnson y Luis Álvarez, descubrieron concluyentemente que una mayor cantidad de secuaces procedían del oeste. Eso solo podía significar que por lo menos algunos de los invasores cósmicos tenían una carga positiva. La carga de Fagin era positiva. El misterio está quedando más claro, ¿eh? Dios mío, como si la luz del día fuera un misterio para los niños. Por supuesto, su historia ya ha terminado. De los 3 materiales fundamentales de construcción, electrón, protón y neutrón, solamente era posible. Por favor, déjeme que descargue y perdone la expresión a estos cuentistas. Tenemos neutrones sin carga, electrones negativos y protones positivos. Así que Fagin es un protón. Dámelo. No tan rápido, Fedor. ¿Por qué no? Es un protón. Esperen un momento. Es un protón. Enséñales el positrón, doctor. ¿Qué es eso de positron? Esta es la fotografía de una huella de un rayo cósmico hecha en una cámara de nubes el 2 de agosto de 1932 por el profesor Carl Anderson de Caltech. La huella doblada parece ser la huella de un electrón, pero en vez de doblarse a la izquierda dentro del campo magnético de la cámara de nubes, como ocurría con un electrón normal, esta partícula extraña se dobló a la derecha. Tal vez es como una foto de Humpty Dumpty al revés. De eso nada. Es una de las fotos más famosas de toda la ciencia, señor Dostoyevsky. Anderson ganó el premio Nobel con ella. La primera foto de las huellas de una partícula de materia hasta entonces desconocida como electrón positivo. Una partícula positivamente cargada. ¿Por qué no podía ser Fagin en vez de su protón? Yo sugiero que no aceptemos el participante. Y yo apruebo la moción. ¿Por qué, señor Poe? Presentar un nuevo sospechoso tan tarde es una infracción seria de las reglas en las historias de detectives. Sí, está haciendo trampas, el dinero es mío. Pero piensa en el impacto de este descubrimiento, Edgar. Es como si tu detective Lupin, en busca de un criminal humano, encontrara una desconocida especie de hombre. Es asombroso. Hace trampas. Una nueva clase de materia ha sido descubierta. Sí. Y un cuarto secuaz para Fagin. El positrón. ¿Qué más da? Positrón, protón, neutrón. Esto es útil. Nos quieren Tanto jaleo volver para algo demasiado tan sospechosos. insignificante. Espere un momento. De pequeñeces como esta han salido las cosas más importantes de la ciencia. Como Newton, pensando por qué la manzana le dio en la cabeza. De ahí salió la ley de la gravitación universal. Redkin, intentando saber por qué sus planchas fotográficas se habían nublado, descubrió los rayos X. Maxwell, experimentando con unas ecuaciones difíciles, dio con la clave de la televisión. ¿Y esta caza de las pequeñas partículas es la clave de algo grande? Una de las cosas más grandes que el hombre ha descubierto, señor Dostoyevsky. La fuerza nuclear. La fuerza nuclear. Eso sí que es grande. La fuerza nuclear. Hemos oído rumores acerca de ella. ¿Qué quiere decir fuerza exactamente? Eso es muy difícil de contestar, señor Poe. Si supiera responderle sería el equivalente a 10 Einstein. Pero en general la fuerza, según la ciencia, es una extraña y casi mística cualidad o poder que tiene la materia. Se manifiesta de 3 maneras: fuerza gravitatoria, fuerza electromagnética y fuerza nuclear. Así que hay 3. Sí. Se puede comparar la fuerza con un ejército. La fuerza demuestra su potencia a través de unidades individuales, igual que un ejército lo hace a través de sus unidades individuales, los soldados. Con la gravedad, la fuerza que mantienen los planetas en sus órbitas, la unidad individual más pequeña, el soldado que cuida de los planetas, se llama, según los científicos, el gravitón, aunque este gravitón nunca ha sido identificado ni observado por el hombre. Si observamos un solo átomo, no un grupo grande, sino un solo átomo, el helio, por ejemplo, otra fuerza entra en escena, la fuerza electromagnética. Ahora, esta segunda fuerza hace que se mantenga el sistema solar atómico, y el soldado electromagnético se llama fotón, y a diferencia del gravitón, el fotón ha sido medido y observado directamente. Ahora, si nos metemos muy dentro del átomo, dentro de su núcleo,
nos encontramos con la tercera y más sensacional fuerza, la fuerza nuclear. Esa es la fuerza que mantiene los protones y los neutrones encerrados en el pequeño núcleo. La poderosa fuerza que el hombre está explotando para su propio uso. La fuerza que definitivamente cambiará la vida de cada hombre, mujer y niño de la Tierra. ¿Y el soldado? El soldado que se ocupa de la fuerza nuclear salió dramáticamente de la caza de los rayos cósmicos por haber seguido la pista de los secuaces de Fajin. Así es como ocurrió. Y esto sí conmovió al mundo de la ciencia. En Japón, en 1935, en la Universidad de Osaka, un genio llamado Heidiki Ukawa estaba solo haciendo unos cálculos cuando hizo una predicción asombrosa. Dijo que el soldado, la unidad de esta nueva fuerza, aparecería, créase o no, como una pequeña partícula, un trozo de materia. Calculó que pesaría 200 veces más que el electrón. Y, escuchen esto, viviría una millonésima de segundo y ¡paf!, desaparecería, moriría. Bueno, esto era algo demasiado profundo aún para los más listos. La predicción de Ukawa cayó como una pluma en el estanque de la ciencia. Pero mientras tanto, la caza de los rayos cósmicos seguía. Desde el descubrimiento del positrón, los científicos interesados seguían haciendo fotos de huellas de cámaras de nubes a todas horas para ver si había otras partículas nuevas entre los secuaces de Fajin. Y entonces se presentó una nueva. Seth Nedermayer, Carl Anderson de Caltech y Street Stevenson de Harvard encontraron una huella nueva, todos más o menos a la vez. ¿Qué es? Algo muy extraño. La huella de una partícula con un peso 200 veces mayor que el de un electrón, y que, con su permiso, vive solo una millonésima de segundo, más o menos. La predicción de Ukawa, su soldado nuclear. Pues claro. No, hombre. ¿No? Esta extraña partícula nueva llamada Mu Meson no actuaba según lo que Ukawa había dicho. No llegó a ser el soldado nuclear que previó. Se notaba la decepción en la cara de Ukawa, pero no había ninguna decepción en el laboratorio. Los asombrados detectives de rayos cósmicos se dieron cuenta de que habían dado con otra materia nueva que nadie jamás había soñado que existiera. Y otro secuaz para la galería de pícaros de Fajin, el Mu Meson. Entonces, unos 10 años después, llegó el final feliz. Feliz para el mago japonés. Ocurrió en un laboratorio de la Universidad de Bristol, Inglaterra. Por encima de unas placas fotográficas que habían estado expuestas al aire en los Andes bolivianos y en los Pirineos franceses, 3 asombrados cazadores de rayos cósmicos, un inglés, Howell, un italiano, Oculini, y un brasileño, Lattice, encontraron la huella de un mesón parecido pero de mayor peso. ¡Eureka! Este soldado sí obedecía órdenes. Esta partícula nueva, que se llama Pi Meson, concordaba con las ecuaciones de Ukawa. Su increíble predicción se hizo realidad y ganó el premio Nobel. Ahora, señor Poe, podré contestar su pregunta. La mayoría de la gente opina que la unidad de fuerza nuclear, el tremendamente poderoso soldado que mantiene el núcleo del átomo en su lugar, es el Pi Meson. ¿Pi Meson? Y un sexto secuaz consiguió que apuntaran su nombre en la lista. El Pi Meson. ¿Y los detectives no estaban confundidos con todos esos extraños secuaces de Fajin? Francamente, yo creo que sí. Confundidos. Estaban encantados y aturdidos. Y todavía lo están. Imagínenselo. Hasta el año 1932 la ciencia tenía al universo bien envuelto en 3 paquetes básicos: electrón, protón y neutrón. Y solo 25 años después, en 1957, el número de partículas distintas y separadas había ascendido a 20 por lo menos. Incluyendo 2 nuevas maravillas fuera de serie: el neutrino, una especie de partícula fantasma que no deja huellas, pero que aparentemente atraviesa el plomo como mantequilla, y el recién descubierto antiprotón, que algunas personas consideran como uno de los materiales principales de un mundo desconocido. Un mundo de mano izquierda de materia que hace juego con nuestro mundo de mano derecha. Sí, y sin mencionar los K-mesones, mesones altos, hiperones, partículas V. ¡Uy, qué avalancha! Y nadie sabe cuántos secuaces más van a presentarse, o lo que significarán. Los científicos están suplicando que aparezca un Moisés para sacarles de la selva de partículas nucleares. Yo digo protón.
Sí, ¿qué pasa con la historia de detectives? ¿Qué pasa con Fagin? Sí. Oh, cogieron a Fagin, claro está. Para hacerlo, pasaron por el océano del aire y le hicieron una foto. ¿Su foto? Bueno, tal vez impresión lo describe mejor. De acuerdo, doctor, impresión. Con este nuevo chisme de detección, una plancha de emulsión para rayos cósmicos. Muy parecida a una plancha fotográfica corriente, pero es más sensible y tiene una capa más gruesa de bromuro de plata. La meta de los detectives científicos era capturar la imagen del viejo Fagin en la plancha antes de que chocara con los átomos de nuestra atmósfera. Obviamente eso significaba tener que subir a una altitud tremenda, muy alto, hasta lo alto de nuestra atmósfera, donde la población de átomos es muy escasa. Con estas planchas ligeras y con un globo nuevo llamado el gancho del cielo, lo hicieron. Los ganchos del cielo fácilmente transportan instrumentos hasta alturas de 46.000 metros o más y pueden permanecer allí durante varios días. Y claro, durante estos días, la policía recibe muchas llamadas de personas diciendo que han visto un ovni. Ah, pero es con los cohetes con los que verdaderamente transportamos instrumentos al territorio de Fagin. Hasta alturas de 250 kilómetros, donde la plancha de emulsión se encuentra cara a cara con Fagin mismo. De docenas de misiones de cohetes, de centenares de lanzamientos de globos por el mundo entero, una buena imagen del criminal maestro empezaba a salir después de una larga caza de más de 50 años. Así es Fagin, o mejor dicho, su huella, al chocar con el bromuro de plata en la plancha fotográfica. Y esto es lo que ocurre cuando Fagin choca con uno de los átomos de plata justo en el núcleo. Los primeros que pudieron coger a Fagin eran unos detectives de Chicago. Sí, un grupo de físicos encabezados por Marcel Shine. Sus observaciones microscópicas de las huellas dejadas en sus emulsiones anunciaron que la mayoría de los Fagin con rayos primarios del espacio eran protones, unos átomos solitarios de hidrógeno sin electrones. Espera, yo tenía razón, así es que dame el dinero. Un Dámelo. momento. Tenía Orden, razón orden, yo orden, tenía caballero razón. mío, El orden, doctor orden. os lo dirá. ¿Tengo razón o no? Solo en parte, señor Dostoyevsky. En 1948, físicos de las universidades de Minnesota y Rochester descubrieron huellas primarias, pero con demasiado peso y demasiado cargadas para ser protones. Y las más abundantes de estas estaban hechas de átomos solitarios de helio. Y también encontraron las huellas de otros átomos de mayor peso aún. O sea, los Fagin no son más que átomos, átomos comunes y corrientes, desprovistos de sus electrones y arrojándose por el espacio a velocidades inauditas. Como balas atómicas, chocando con nosotros casi a la velocidad de la luz. Y cuando él dice chocar, quiere decir chocar. Estas maravillas de rayos cósmicos chocan contra nosotros con una energía de más de 1 millón de billones de voltios. 5 millones de veces más fuerte que el átomo de una bomba atómica. Este es nuestro Fagin. Y su identidad... átomo desnudo. Asombroso, absolutamente asombroso. Venga, mi dinero. Pero no más asombroso que los detectives que siguieron su pista. ¿Quiere decir que realmente saben de dónde procede? Bueno, tienen una idea. Cuéntaselo, doctor. Muchos científicos creen que los Fagin cósmicos se producen continuamente en nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Creen que todas las estrellas, nuestro Sol también, están arrojando partículas al espacio a través de explosiones en sus superficies. Y que estas partículas arrojadas, billones y billones de ellas, adquieren sus velocidades y energía cósmica poco a poco, rebotando de un lado a otro entre las nubes galácticas. ¿Nubes galácticas? Sí, nuestra propia Vía Láctea, que se parece a la galaxia vecina Andrómeda, contiene no solamente billones de estrellas que circulan alrededor, sino también billones de nubes galácticas hechas de polvo y gases. Estas nubes galácticas flotan y circulan por la Vía Láctea en todas direcciones. A veces parecen negras y no se pueden ver las estrellas detrás de ellas.
Estas nubes flotantes, por lo visto, crean gigantescos campos magnéticos. Enrico Fermi, uno de los famosos pioneros de la ciencia moderna, sugirió que dentro de nuestra Vía Láctea se disputan partidos colosales de bádminton, cuyos jugadores y pajaritos dentro de estos enormes campos magnéticos son pequeños átomos desnudos que han sido arrojados al espacio de estrellas en erupción. Y los átomos están desnudos porque el calor de las estrellas es tan intenso que no pueden retener sus electrones satélites como a temperaturas normales. ¿Qué es esto? ¡Uy! Cuando un átomo de estos estalla en el espacio arrojado de una estrella, con el tiempo chocará con un campo magnético y rebotará. Y rebotará con más velocidad si el campo se está moviendo hacia él. Y años después chocará con otro campo gigantesco que lo arrojará por otro camino. Y después de 1 millón de años de rebotar de un lado para otro, estos átomos, que son nuestros fajín, y recuerden que son infinitos, viajan casi a la velocidad de la luz, arrojados a nuestra Vía Láctea en todas direcciones. El pequeño punto que es nuestra Tierra, moviéndose por el espacio, navega por este mar de partículas fugaces y una pequeña fracción de ellas choca contra nosotros como rayos cósmicos. Señores, ¿se dan cuenta de lo que esto significa? Los fajín que están bombardeándonos desde el espacio son materia de billones de estrellas. Y ya que estas balas del espacio son las mismas partículas atómicas que tenemos aquí en la Tierra, eso significa que las estrellas están hechas de la misma materia que nosotros. Una parte de lo que desayunaron esta mañana procedía a lo mejor de Orión o de la Osa Mayor. Y un poco del carbono del brillante pelo de esta señorita podría haber sido polvo de alguna supernova que explotó o de la Cruz del Sur. Casi se puede decir que, por haber seguido la pista de Fagin, los detectives científicos descubrieron pruebas definitivas de la unidad de todo el cosmos. Señor científico, esto puede ser interesante para los eruditos. Tal vez. Pero ¿qué significa para la gente normal que trabaja, que odia, que ama? Sí, ¿qué significa para las personas corrientes? Oh, tiene un significado muy grande, señor Dostoyevsky. Es posible que la gente que trabaja, ama y odia haya sido y aún siga siendo afectada por los rayos cósmicos. Vaya, vaya. Es posible que durante los billones y billones de años que llevan bombardeando la Tierra, estas balas del espacio sean en parte responsables de la evolución, causen mutaciones y cambios repentinos al dar con nuestros genes reproductores. Dios mío. Señor Dostoyevsky, ¿sabe que es posible que su gran talento de escritor pueda ser atribuido a un bien dirigido rayo cósmico que le dio a su bisabuelo en el gen adecuado? Mi talento para escribir. Rayos cósmicos. ¿Te das cuenta de lo que esto significaría filosóficamente, Edgar? Que los cambios en las cosas vivientes puedan ser controlados por las estrellas. Y aún más importante, señor Dickens. ¿Sí? Algún día, debido al extraño caso de los rayos cósmicos de esta historia insólita de detectives, saldrá la respuesta al gran acertijo de qué es lo que hace que el universo funcione. Bueno, señores, ¿qué les parece? ¿Ganamos el premio? ¿Charles? Sí, sí. Voy a dar mi voto ahora. Ya lo sé. Niet. No, Niet. La ciencia es para las personas. Antes pensaba que solo era para los genios. Yo voto da. Sí. ¿De veras? Sí, es una historia verdaderamente increíble. ¿Has oído, doctor? Pero... Cada convención del espíritu humano, la mente del hombre atreviéndose a explorar los rincones desconocidos del firmamento solo para seguir la pista de estas pequeñas partículas de polvo de estrellas equipadas de tanta potencia que llegan arrojadas a la velocidad de la luz. Mensajeros celestiales, de donde las estrellas de la mañana cantan juntas. Muy bien, Charles. ¿Sí? Una poesía excelente. Sí. Pero, ¿cuál es el mensaje que traen y por qué? ¿Cómo? ¿Eh? Señores, les damos las gracias por una saga de brillantes logros científicos, pero como historia de detectives, y eso es lo que estamos juzgando, como historia de detectives, su historia tiene una debilidad fundamental. ¿El motivo? ¿Motivo? Fedor, no han establecido ningún motivo para sus fagines cósmicos. Pero, Edgar... ¿Por qué bombardean la Tierra? Edgar, si supieran el motivo de los rayos cósmicos, tendrían la respuesta del gran misterio de la creación. Yo voto que sí. Yo voto que no. La historia no está completa. Charles, tú votas que sí, ¿no?
No, me recuerda a Isaac Newton. ¿Qué te recuerda? Pues esta es una buena historia. momento, Fedor, cállate. No he terminado. Me recuerda a Isaac Newton, tal vez el genio científico más grande que jamás ha vivido. Y como él humildemente describía sus descubrimientos monumentales como... de vez en cuando encontrar una piedra más lisa, una concha más bonita, al ver el gran océano de la verdad delante de mí. Piedras Ese y gran conchas. océano de la verdad todavía sigue sin descubrirse delante de nosotros. Pero en fin, Charles, ¿qué votas? Yo voto porque invitemos a estos señores a que vuelvan dentro de 50 años para decirnos los nuevos capítulos que han añadido a su historia cósmica. ¡Ah, excelente, Charles! ¡Excelente! Gracias. ¿Y quién va a escribir estos nuevos capítulos? Los jóvenes. Los herederos de todos los conocimientos y toda la cultura de la época. De todas las esperanzas y todos los sueños de sus antepasados. Qué emoción ser joven en esta época. Sí, qué excelente oportunidad para aumentar la historia del hombre, para controlar estos fuegos nucleares para el uso humano, para aceptar el reto de la creación y para utilizar los recursos que nos dio el Señor para explorar la más grande de todas las fronteras, el universo. Porque cuanto más sabemos acerca de la creación, más cerca estamos del Creador. Señores, brindemos por el polvo de estrellas.